Gaspar, que es de la Dirección de Inmuebles y Medio Ambiente del Patrimonio Nacional, y nos va a hablar de un jardín que restauró de Lucia Serredi, que desde aquí es la tercera paisajista a la que quiero felicitar y que no está premiada y debería estarlo porque también su vida laboral ha sido dedicada a los jardines históricos, y me gustaría, como ella es muy humilde, nunca es otra de nuestras paisajistas guía y estrella, que a lo largo de su vida profesional nos sigue iluminando y la seguimos. Entonces, bienvenido José Luis, muchísimas gracias por haber querido venir a presentar su ponencia. Buenas tardes, intentaré ser lo más breve posible, aunque para la posible publicación tengo aquí 18 folios con los que les amenazo. Entonces, quizás, y por miedo a que el PowerPoint falle, pues voy a pasar primero las imágenes, porque lo esencial es centrarnos en dónde estamos. No estamos en un jardín de patrimonio nacional, estamos en un jardín del Ministerio de Cultura, que es el de la Casa Sorolla. ¿Funciona el micrófono? Por lo tanto, se preguntarán por qué hablo yo. Hablo sencillamente por amistad y admiración hacia una profesional de la talla de Lucia Serredi, persona a la que tuve el gusto de conocer justamente al entrar a trabajar en Patrimonio Nacional, cuando era asesora de jardines, otra gran mujer del paisajismo español, que es Carmen Añón. A Carmen se debe la creación de los criterios que rigen, por supuesto, en el Jardín de la Granja y en todos los jardines del Patrimonio Nacional, que fue el gran constructor de ese servicio de jardines, hoy departamento dirigido por Ángel Muñoz, que esta mañana nos habló. Y Lucia hizo entonces para Patrimonio una restauración verdaderamente ejemplar, en la que todos los criterios que, sin duda, se van a reconocer en lo que salga de esta reunión y trabajos sucesivos, estaban perfectamente hechos, porque Lucia, toscana de nacimiento, por lo tanto compatriota de Miguel Ángel, había absorbido durante su educación en Florencia, antes de venir aquí y casarse aquí, convertirse en española, pues toda esa tradición toscana de civilización occidental europea, el Renacimiento, es decir, la máxima atención al detalle, que es lo que hace que las cosas sean realmente buenas. La restauración que, encargada por Carmen Añón como asesora de Patrimonio Nacional, realizó Lucia en el Jardín del Rey de Aranjuez, como las que luego ha hecho en el Museo Cerralbo, como la no restauración, sino jardín enteramente nuevo en el claustro del Museo de América. En fin, todos sus trabajos, por lo general pequeños, de tamaño, pero perfectos, son, a mi juicio, un ejemplo de praxis en la restauración. Y Lucia, que por motivos de salud no podía dar esta conferencia y que he agradecido mucho la inclusión en este año Sorolla del jardín de la Casa de Sorolla como uno de los jardines fundamentales del jardín histórico español, ha quedado muy agradecida de que se tratase de su restauración y me pidió que le hiciera el favor de contarlo. Yo lo voy a contar a mi manera, claro, y sobre todo pasando primero las imágenes. Destacando en primer lugar que es como si nos encontrásemos ante un cuadro de un gran maestro. Todos los españoles admiramos a Sorolla, es un pintor que nos pilla muy cercano, nos toca las fibras inmediatamente. Sus cuadros son cuadros de grandes maestros. Los cuadros de grandes maestros exigen restauradores que sean grandes maestros. Pero ojo, el restaurador no es un mero limpiador, el de cuadros digo, y es un artista, pero es un artista que se tiene que subordinar al maestro, incluso cuando el maestro, pues bueno, no sea su pintor favorito. El Jardín de Sorolla es una obra del propio Sorolla. No es en este caso un cuadro, sino que es un jardín. Sorolla tenía evidentemente una relación muy especial con el paisajismo y con los jardines. Y en realidad su jardín era una pieza de ida y vuelta. Es decir, lo que él vio en otros jardines, que admiraba mucho, lo aplicó a su jardín. Y su jardín se convirtió así en inspiración y en taller para sí mismo. No solamente era el marco donde pintaba retratos, la apoplejía fulminante que lo
capacitó en el año 20 ya para el resto de sus 2 años y pico de vida, fue mientras pintaba el retrato, todos lo sabemos, de la mujer de Pérez de Ayala, a la sombra de un lilo azul que hace mucho tiempo dejó de existir. Bueno, pues lo pintaba en su jardín. El jardín era un lugar de trabajo para pintar retratos, pero un lugar de inspiración. Es decir, es una pieza que él crea a partir de lo que él ha absorbido en otros jardines y la crea para disfrutar, para vivir, para una serie de cosas, entre otras para pintar. Sobre esto se hizo una exposición fantástica en 2018 con un catálogo igualmente bueno que se titulaba así: Jardín de Sorolla, un jardín para pintar, donde encontrarán varios artículos magníficos, y no lo digo por cumplir, lo son todos. Pues uno de Coro Millares, especialmente bueno, sobre las especies vegetales, otro de la conservadora y directora del museo, Consuelo Luca de Tena, y otro de la propia Lucia, otro de Ana Luengo. En fin, es un catálogo redondo, ¿no? Y efectivamente, como decía el título de ese catálogo, el de Sorolla era un jardín para pintar. Eran muchas cosas. Es decir, para empezar, era Sorolla cuando decide, ya saben que tenía una casa en la calle Miguel Ángel alquilada, también con jardín. Los jardines siempre fueron importantes en su vida. Cuando él decide edificar una casa en Madrid, es una decisión completamente vital. Empieza ya claramente su éxito profesional y social, y entonces él acariciaba la idea de retirarse a Valencia, a pintar allí, a producir, pero producir, digamos, en la calma. Opta, es muy comprensible, es una decisión profesional, opta por quedarse en el centro de la clientela española, quedarse en Madrid, y esa es una decisión que marca su vida en los años siguientes, ¿no? La construcción de su casa la empieza en el año 11, el jardín se empieza a plantar en el año 12, el jardín está en realidad definido en sus partes fundamentales en el año 11. Y como digo, es un jardín que siempre vemos como un jardín personal, muy personal de Sorolla, donde se plasma este sentido de lo que él ha visto y quiere reproducir. Quiere reproducir primero para vivir con su familia. El jardín es un lugar donde estar él con su familia. Es un lugar donde pintar, sea retrato, sea su propio jardín. Es también, como destaca con mucha razón su nieta Blanca Monsorolla, es un lugar de representación. Es decir, es un jardín que el público, los clientes, en una palabra, van a reconocer inmediatamente como una especie de tarjeta de visita del lugar al que viene, del pintor al que le van a encargar algo. Es, por tanto, muchas cosas para Sorolla, y a Sorolla lo vemos con mucha nitidez, o creemos verle con mucha nitidez en su jardín, ese jardín donde todavía algunas de las vegetales, como este árbol del amor, pues están ahí atestiguando que fueron plantados por Sorolla. Una acacia rosa, un lilo azul, cipreses, y es un jardín que, como digo, está ya definido casi en el plano, que no es este, del arquitecto de la casa, del arquitecto Enrique María Rebullés y Vargas. Porque Rebullés y Vargas define perfectamente lo que se llama el primer jardín, que es este, el de la entrada de la casa. Define prácticamente como está el tercer jardín, son 3 jardines, 1, 2 y 3, más el patio, 4. Sin embargo, lo que no define Rebullés en ese plano de 1911 es el llamado segundo jardín, digamos el de la acequia. ¿Qué quiero decir con esto? Es el de Sorolla un jardín que se caracteriza en primer lugar por la compartimentación. Sorolla opta por hacer un jardín compartimentado. Y un jardín donde de esos 3 compartimentos, 2, el primero y el tercero, están perfectamente definidos desde el principio. Y son 2 compartimentos que esa definición perfecta responde, claro, al gusto de Sorolla. Es decir, Sorolla, como ha definido Lucia Serredi, piensa en Sevilla en el primer jardín, en Granada en el segundo jardín, y es más ambiguo si es Córdoba, si es otras cosas, pero posiblemente Córdoba u otras nociones menos definidas, el tercero. Pero sobre todo el primero tiene una traza arquitectónica tan limpia, y es una traza que aparece desde el primer plano de Rebullés, que, aunque siempre se dice es todo un jardín de Sorolla, Lucia Serredi piensa, y yo con ella,
que la traza del primer jardín, aunque sea el cliente, Sorolla, quien le dice al arquitecto lo que quiero es un jardín como el jardín de Troya, de los Reales Alcázares de Sevilla, la traza es de un arquitecto. Tiene esa perfecta definición y una meditación en cómo es el recorrido desde la puerta de entrada, desde la calle, hasta la puerta de subida hacia la casa, y esa perfecta definición de los caminos, de las plazoletas, de los parterres, que es de un arquitecto. Bien, estos jardines se caracterizan, como digo, por la compartimentación, por una compartimentación que da una personalidad específica a cada uno y que, que ya desde el principio está claro que el primer jardín es un jardín donde Sorolla vive mucho con la familia, hay muchos retratos de Sorolla con su familia en la entrada de la casa, es una zona de estar. Es una zona donde que le gusta a Sorolla pintar con un elemento muy característico, que es este enorme rosal trepador amarillo, que le gusta representar en muchos cuadros y que incluso está cargado de una leyenda familiar, porque se dice que es un rosal amarillo que enfermó al enfermar Sorolla y que murió al morir Clotilde, una cosa muy sabida. Pero quisiera destacar que, y les va a chocar, que no voy a poner ninguna imagen de la restauración de Lucia en esta comunicación, ni tampoco ninguna imagen del jardín actual. El jardín actual lo podemos ver cualquier día y en perfecto estado gracias al cuidado del Museo Sorolla, de quien quiero agradecer especialmente la ayuda de Enrique Varela, que ha hecho un libro fundamental sobre la Casa del Jardín, y de Rosario López y de todo el personal del museo. También en el Museo Sorolla, y aparte de las fotos que tiene Lucia, de su obra, existe un archivo fotográfico de la obra de Lucia, de la obra de restauración entre el año 87 y el año 90, con coletazos hasta el 92, está perfectamente documentada esa obra. Sin embargo, aquí lo que les planteo es un recorrido por dos cosas, que es la foto histórica del jardín y la plasmación de Sorolla. Para destacar una cosa, Sorolla no pinta fielmente su jardín, pinta lo que él quiere ver en su jardín, pinta el espíritu del jardín, pinta una ilusión, en suma, la ilusión de lo que él estaba construyendo, la ilusión de lo que había visto, de lo que quería ver, pero no necesariamente lo que tenía delante de los ojos. Y esto se ve en varios detalles. Por otra parte, si nosotros ahora vamos al Museo Sorolla, gracias a la restauración de Lucia Serredi, vemos en gran medida ese jardín de Sorolla. Pero en gran medida esto es una ilusión, porque no podemos ver el jardín de Sorolla. Si ven esta imagen, que es aproximadamente de 1918, notarán un efecto inmediato, la luz. No vemos los grandes plátanos del paseo de Martínez Campos. No vemos las grandes casas del frente. No vemos, por ejemplo, aquí, en la imagen que tienen ustedes a la derecha, la casa del fondo. Este es el primer jardín visto desde el segundo, y al fondo, aquí, ven una casa que era de tamaño como la de Sorolla. Era la casa de la actriz María Guerrero. Es decir, tenía delante un jardín, el jardín de Sorolla tenía luz. El jardín de Sorolla ya no puede volver a tener la luz, la luminosidad y todas las condiciones más favorables para las plantas que tenía cuando Sorolla lo creó, porque ha habido un desarrollo urbano alrededor. Y no solamente un desarrollo urbano, por ejemplo, la finca que está a espaldas de la pérgola, donde Sorolla vivía, era una fábrica de carruajes muy conocida en Madrid y tenía una medianería muy alta, pero una medianería blanca. La horrenda casa que existe actualmente tiene una medianería de un color marrón espantoso y encima con ventanas abiertas al jardín, cosa que no entiendo cómo el Ministerio de Cultura permitió y continúa permitiendo. Es decir, estamos en el jardín de Sorolla, ahora mismo estamos en el jardín de Sorolla, pero gracias a una intervención que ha sido verdaderamente... Aquí, por ejemplo, tenemos, esta imagen les puede parecer la de la izquierda igual a la anterior, por la diferencia de que aquí está Joaquín Sorolla hijo, ¿no? el hijo del pintor. Y lo que les decía, que la casa de al lado ofrecía unas condiciones completamente distintas a la actualidad. Cuando Sorolla crea su jardín, o empieza a crearlo, esta foto está publicada en la prensa en enero de 1914, apenas los Sorolla se mudan a su casa, y como ven,
el segundo jardín no ha empezado a ser definido por Sorolla, porque así como el primero y el tercero, digamos que están trazados de una vez, el que tiene un complejísimo proceso de realización por el propio pintor es el segundo. Sorolla se entiende bien, al parecer, con Repullés, crea con la ayuda de Repullés, a juicio de Lucia y desde luego al mío, el primer y tercer jardín. De todas maneras, en todo esto la autoridad es Enrique Varela. Yo soy un pobre dieciochista que del siglo XX no sé nada. Sin embargo, el segundo jardín tiene un proceso de realización por Sorolla muchísimo más laborioso, muchísimo más trabajoso y que es en sí mismo muy interesante, pero que no es nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es que este jardín que vemos aquí, ya en una foto del año 31, a partir de aquí no dejó, lógicamente, como todo jardín, de cambiar, de crecer, de estropearse. ¿Y cuál es la situación? Y entonces, cuando vamos al jardín Sorolla, nos encontramos un jardín donde una serie de rasgos que Sorolla quiso, que son lo que se ha llamado ese estilo neoandaluz, pues no dejan de ser en algunos casos pues un poco folclóricos, quiero decir, pues, de un repertorio que Sorolla maneja muy bien porque es un gran artista y tiene una gran sensibilidad, pero como decía esta mañana, decía yo, a propósito de la intervención de nuestro colega de las casas históricas, se nos ha perdido el contexto, es decir, ¿cuáles eran los jardines privados de estilo neoandaluz en ese momento? ¿Era realmente este el mejor jardín privado de estilo neoandaluz? No tenemos un catálogo, no tenemos. Cecilio Rodríguez, que es un paisajista muy denostado, pero que fue influyente desde luego en Madrid, hizo muchísimos de estos jardines. Muchísimos existían, por ejemplo, en Chamartín. Han desaparecido en masa. Y si no han desaparecido, están reducidos a la raspa, si se me excusa la expresión un tanto miserable. Entonces, en un jardín como el de Sorolla, donde él intenta o procura reconstruir los lugares más entrañables vividos por él y pintados por él, no solamente en Andalucía, en Italia, en Roma, en los alrededores de Roma, en Sevilla, en Granada, es decir, sus rincones del alma, en este jardín donde, sin embargo, llevado de la moda de su tiempo y de un determinado gusto, utiliza unos ciertos elementos folclóricos. ¿Qué es lo que hace este jardín indudablemente trascendente? Pues esa mirada íntima y auténtica del artista. Entonces, sin duda, hay una mano maestra, que es lo que lo hace sin duda. Ahora bien, esa mano maestra había llegado sumamente deteriorada a 1987, terriblemente deteriorada. Y ahí es necesaria otra mano, que es la del restaurador, que no es una persona que viene a hacer otro cuadro encima del cuadro y a poner su propia firma, sino que es un restaurador de tan alta capacidad como puede ser Rafael Alonso cuando restaura un Greco. El Greco es el Greco, Rafael Alonso no es otro artista que se intente comparar, es el restaurador por antonomasia de un pintor concreto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que gracias a Lucia Serredi, y citando esa frase del gato pardo, nosotros ahora, es decir, Lucia cambió mucho para que no cambiara nada, para que nosotros ahora tengamos la sensación de que estamos en el jardín de Sorolla, y lo estamos. Pero los problemas del jardín, cuando llegó al año 87 el Ministerio de Cultura empezó a actuar, pues encontraba un enorme deterioro. Un enorme deterioro que era, en primer lugar, que no se había realizado ninguna restauración de ninguna envergadura durante 66 años. Habían sido todo chapucillas. Chapucillas hechas en un jardín donde los elementos físicos de arquitectura no tenían una cimentación adecuada, tenían muchas veces grandes problemas de construcción, no había una red de riego competente, es decir, tenía unos problemas de infraestructura muy serios. Se había ahogado entre altos edificios modernos, se habían desarrollado los plátanos del paseo y había perdido así toda su alegría y su luminosidad. Y por lo tanto, ese desordenado crecimiento de las plantaciones, reposiciones inadecuadas, con plantas como aralias, incluso abetos y santolinas, pues no tenía nada que ver con la imagen original. Y en cuanto al deterioro físico, pues contaba, por ejemplo, con los niveles de las superficies eran completamente incorrectos en muchas partes, un crecimiento anómalo de las raíces que producía muchas brechas en arriates y bordillos, como os digo, una red de riego insuficiente y muy estropeada, ninguna iluminación, un deterioro enorme en los elementos constructivos, tanto de su fábrica como en
como el revestimiento decorativo cerámico, e incluso, debido a esto, las columnas, que aquí en 1931 todavía se ven perfectamente verticales, pues se habían inclinado, y para evitar su caída se habían recalzado con cemento. Se había introducido un pavimento de cemento en torno al estanque del tercer jardín. En suma, incluso la introducción de muchos materiales cerámicos que no eran los originales sevillanos de la fábrica de Mensaque, sino que eran otros, sobre todo catalanes, con diferente matiz cromático, y que esa mezcla de azulejos no respondía a ninguna sensibilidad o un gusto estético, sino, bueno, pues al acaso. Y la vegetación también presentaba esa introducción de especies inadecuadas, setos muy recrecidos, muy leñosos, al igual que nos hablaba la colega portuguesa esta mañana en Pelús, y una gran mezcla de azulejos, y por lo tanto, en resumen, nos encontrábamos ante un jardín que no solamente había padecido un envejecimiento, sino una falta de mantenimiento eficaz y constante, y desde luego padecía consecuencias de sus defectos de construcción, que no de concepción. Y por lo tanto se imponía una actuación crítica. Esta actuación crítica Lucia la hizo, como en otras obras suyas, con una profesionalidad verdaderamente a nivel de lo que este seminario plantea como necesidad de conclusiones. Porque claro, aquí, en el Jardín de Sorolla, los efectos del cambio climático en el paisaje de la calle Martínez Campos, por suerte o por desgracia, no se plantean. Y por lo tanto los criterios no han cambiado, por lo que a un jardín como este se refiere. Y, bueno, Lucia es contemporánea y había participado en cosas como el Congreso de Jardines de Fontainebleau de 1971, el de Granada del 73, la Carta de Florencia del 81 y un congreso sobre patrimonio histórico que celebró Adelfa en 1979 en Madrid, donde la parte de jardines la redactó ella, y aplicó los criterios que siguen vigentes de una manera ejemplar. Empezó como tiene que empezar un profesional, una profesional. Empezó con una documentación histórica profunda que hizo ella misma. Yo trabajé con ella, como digo, a partir del año 86, pero no en esto, sino en Patrimonio Nacional. Y el estudio que hizo de los dibujos, los cuadros, las fotografías del archivo del Museo Sorolla fue verdaderamente ejemplar y se planteó, como ella cuenta muy bien en el artículo que les mencionaba, y donde enuncia con mucha claridad los tres objetivos básicos. Primero, solucionar el deterioro físico. Segundo, recuperar la imagen primitiva, incluyendo a la medida de lo posible la luminosidad. Y tercero, cosa muy importante, la adaptación del jardín a un uso público. Porque claro, recordemos, los jardines históricos, en muchos casos, incluso si son del rey, son en gran medida jardines privados, no son jardines para estar usados, como nos decía Luis esta mañana, como el Parkway, no son para las masas. Y sin embargo hay que adaptarlos, pero sin que se note mucho, al uso por gran cantidad de público. Y esto, por ejemplo, en el Jardín Sorolla, Lucia lo solucionó muy bien, por lo que al pavimento se refiere. Bueno, Serredi redactó básicamente tres documentos. Una memoria inicial en el 87, una memoria final en el 90 y un folletito que el Ministerio de Cultura publicó, con mucha gracia, es simplemente un DIN A3 plegado, pero está muy bien maquetado, en el año 88, donde todas estas cosas se pueden encontrar y en la publicación me extenderé más. Pero, básicamente, destacaría algunos rasgos. En primer lugar, esto que les decía de la adecuación al uso público que se notaba en los pavimentos. Sorolla había utilizado la gravilla suelta. Con el paso del tiempo, esa gravilla suelta en algunos sitios se había sustituido por cemento, en otros por grava de tipo industrial. Lucia hizo escoger a mano la grava adecuada y ahí Yolanda nos puede contar autobiográficamente cosas. De manera, y esa grava está colocada artesanalmente sobre una base de mortero, con las puntas y los bordes en cerámica sevillana. De manera que hay un cambio efectivamente en la pavimentación, pero se continúa la idea de la gravilla, aunque sea con bordes de loseta, que en principio no los había en el segundo y en el tercer jardín, pero siempre los hubo en el primer jardín. Desde luego se dedicó a contener la vegetación. Contener la vegetación, desde luego, supuso eliminar todos aquellos ejemplares mal introducidos en los años 50 y 60,
Y sobre todo, bueno, queda evidentemente, no hay ni que decir que ella no alteró absolutamente en nada el trazado del jardín. Es decir, aunque fuera consciente de que quizá un paisajista profesional, quiero decir, un paisajista como Lucia, un paisajista como Sorolla, si Sorolla hubiera sido paisajista como Lucia, hubiera manejado los elementos de composición de otra manera, quizá, porque todos miramos la cosa desde nuestro gremio, quizá a la vista del paisajista más hábil, Lucia Serredi se atuvo al respeto absoluto del jardín, como Sorolla lo había hecho, según estaba documentado en fotografías, y cómo había llegado a finales de los 80, limitándose a eliminar los relindes. Y solo corrigió detalles de esquinas y encuentros de caminos que respondían, o al menos era esto lo más posible, a intervenciones posteriores a la muerte del pintor en el año 23. Esto se refiere sobre todo a un ensanchamiento de caminos, pero tan ligero como de 80 centímetros a 1 metro, es decir, 20 centímetros, en la zona de paso del primer al segundo jardín. Luego hay un elemento esencial, es decir, Serredi tuvo que eliminar todos los bancales, porque toda la obra de fábrica estaba en ruina, no tenía una cimentación adecuada, y los volvió a edificar tal y como eran. Eso supuso también reedificar el revestimiento cerámico. Es decir, gracias a Serredi tenemos la ilusión de encontrarnos entre el revestimiento cerámico de Sorolla. En gran medida, en un alto porcentaje está conservado, pero en otro no. ¿Qué hizo? Encargar a la misma fábrica sevillana de Mensaque las mismas cantoneras, las mismas tal, pero además tomarse el trabajo de buscar a la restauradora que tomó el trabajo de apagar el color y el brillo excesivos que tenían las piezas recién fabricadas. De manera que ya desde el año 90-92 el aspecto del jardín era un jardín no recién salido del horno, sino un jardín serenado. Y, desde luego, erradicó cualquier veleidad de otra superficie mural, salvo las que estaban ya de origen con azulejos, que no fuera tratada a la cal, es decir, nada de pintura, sino, como ella misma dice en uno de sus papeles, es mejor el churretón de la lluvia en el muro que no el efecto de un blanco artificial, de un blanco falso, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la atención que se ve muy bien en los cuadros de Sorolla a que las cantoneras, estas piezas en forma de escuadra que rematan las muretes de fábrica, eran de un color en el primer jardín, eran verdes en el segundo jardín y eran azules en el tercero, según documentan, y además lo documentan con brillo. Hay un cuadro de Sorolla donde esas cantoneras se ven refulgidas, que ahora, gracias a esa intervención serenante de Lucia, pues el verde es más calmado, ¿no? Bueno, ordenó también, porque se había producido de los años 40 en adelante un desorden en esos elementos y aparecían cantoneras multicolores, ¿no? Entonces volvió, pese a no introducir ningún elemento que pudiera ser considerado como la firma visible del paisajista restaurador, sustituyó estos elementos de una manera que en realidad nos encontramos como en los cuadros de Sorolla. Sí dejó una firma, esto que vemos aquí, y que también aparece en las... Creo que esta es la única cartela, de las discretísimas cartelas que colocó Lucia, la única que continúa en el jardín y que, como ven, tiene aquí su firma, y en un empedrado del segundo jardín. Pero esto, que es una licencia pues quizá más que comprensible, es el único elemento de firma. Entonces, bueno, luego, por otra parte, hay, no voy a insistir más en cuestiones como la de la pavimentación o el tratamiento muy cuidadoso de las losetas, porque ya digo, se habían introducido muchas losetas catalanas que nos pueden parecer iguales, pero no eran iguales ni en color ni en brillo y alteraban completamente los efectos. Había, por ejemplo, otra cosa tremenda, que era que los sótanos del museo eran